Nunca antes se había robado tanto dinero a los mexicanos. El robo fue desde adentro. Y el botín, hoy se sabe, supera los 600,000 millones de pesos. 485 millones de pesos. Cada día, todos los días, eso es lo que el huachicol le estaba robando a México. No a Pemex, no al gobierno, a México, a los hospitales que no tenían medicamentos, a las escuelas que necesitaban mantenimiento, a las pensiones que llegaban tarde, a las becas que no alcanzaban. 485 millones de pesos diarios que desaparecían en la sombra y que hoy están empezando a regresar. Y la historia de cómo se cerró esa llave es la que vamos a contar hoy completa, con nombres, con cifras y con el contexto que los grandes medios no te dan. Para entender lo que está pasando hoy, primero tienes que entender el tamaño de lo que se estaba robando, porque cuando escuchas la palabra huachicol, muchos piensan en hombres con mangueras perforando ductos en algún campo de Guanajuato o Puebla. Y sí, eso existe y siempre existió, pero ese es el huachicol que se ve, el que sale en las fotos, el que tiene cara. El huachicol que realmente drenó las finanzas públicas de este país durante años es el que no se ve, el que usa trajes, el que tiene abogados, el que cruza por las aduanas con papeles firmados se llama huachicol fiscal. Y funciona así, alguien importa combustible, gasolina, diésel, pero en los documentos de aduana lo declara como aceite lubricante, como aditivo industrial, como cualquier cosa que no sea combustible, porque esas categorías pagan impuestos mucho más bajos o no pagan el impuesto especial que la ley exige para los hidrocarburos. Ese combustible entra al país casi libre de carga fiscal, se mezcla con producto legal y se vende en gasolineras a precio de mercado. La diferencia entre lo que debió pagarse y lo que se pagó es la ganancia, y esa ganancia era enorme. La consultora especializada Petrointeligencia estimó que solo en 2024 ese esquema le costó a la Federación 177,170 millones de pesos. No en 5 años, no en una década, en un solo año. 177,000 millones que debían entrar a la caja pública y que terminaron en otras manos. Esos son 485 millones de pesos perdidos cada día que el sol salió en 2024. Y hay que decirlo con todas sus letras porque a veces las cifras grandes se vuelven abstractas. 177,000 millones de pesos alcanzarían para construir más de 1,000 hospitales rurales completamente equipados. Alcanzarían para dar becas a más de 4 millones de estudiantes durante un año completo. Alcanzarían para pavimentar miles de kilómetros de carretera en los estados más pobres del país. Ese dinero existía, estaba ahí, solo que alguien se lo quedó. El huachicol nunca fue un negocio de pobres, ni un negocio de criminales solitarios. Requiere infraestructura, requiere contactos en aduanas, requiere empresas con razón social, requiere abogados que redacten los contratos, requiere contadores que cuadren los libros, y en su versión más sofisticada, requiere la complicidad, o al menos la vista gorda de funcionarios que deberían estar revisando lo que entra al país. El propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en sus documentos oficiales, reconoció que el robo de combustible es hoy la principal fuente de ingresos no relacionada con drogas para los grupos criminales en México. No lo dice un periodista de oposición, no lo dice un político en campaña, lo dice Washington en sus propios comunicados, y lo dice porque esos grupos no operan solos, operan con redes de empresas, con importadores, con distribuidores, con toda una cadena que conecta el combustible robado o contrabandeado con la gasolinera, donde tú cargas tu tanque. El 1 de mayo de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro sancionó a 3 ciudadanos mexicanos y a 2 empresas con sede en México por estar vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación a través de redes de robo de combustible y contrabando de petróleo. Y el 17 de diciembre de ese mismo año fue más lejos y sancionó al cártel de Santa Rosa de Lima, junto con su líder José Antonio Yepes Ortiz, conocido como El Marro. Pero aquí está el detalle que Washington no subrayó en su comunicado de prensa. El Marro no andaba libre cuando lo sancionaron. Llevaba años cumpliendo una condena de 60 años en una prisión mexicana. México lo detuvo, México lo procesó, México lo encarceló. Cuando el Departamento del Tesoro lo puso en su lista de sancionados, no estaba abriendo un caso nuevo, estaba poniendo su sello sobre un trabajo que las instituciones mexicanas ya habían hecho. Esa imagen lo dice todo, mientras desde el norte
Llegan los comunicados con membrete. Desde aquí ya hay celdas ocupadas. La presidenta Claudia Sheinbaum no respondió a la presión internacional con discursos, respondió con operativos, respondió con decomisos, respondió con un sistema de control que hoy cualquiera puede ver en las carreteras del país. El 31 de marzo de 2025, autoridades federales aseguraron en el puerto de Tampico cerca de 10 millones de litros de diésel que habían entrado al país declarados como otra mercancía. 10 millones de litros, uno de los decomisos de combustible de contrabando más grandes de los que se tenga registro reciente en México. Y no fue un golpe de suerte, fue el resultado de inteligencia financiera, de coordinación entre aduanas, Secretaría de Energía y Fiscalía, del tipo de trabajo que no genera titulares espectaculares pero que cierra los huecos por donde se escapa el dinero del pueblo. A ese decomiso se sumó algo más discreto pero igualmente importante. Los camiones que transportan combustible en México llevan hoy un código que la Guardia Nacional revisa en carretera, una instrucción directa de la Secretaría de Energía para verificar que lo que circula tiene papeles limpios y pagó lo que debía pagar. Parece un detalle menor, pero en un negocio que se sostiene en la opacidad, la verificación sistemática en carretera es una herramienta que corta el flujo ilegal desde adentro. Y hay que ser honestos porque eso es lo que diferencia informar de propagar. La propia presidenta ha reconocido que el huachicol todavía ocurre, que no ha desaparecido, que hay que seguir combatiéndolo hasta que no quede absolutamente nada. Nadie está declarando victoria total, lo que existe hoy es una tendencia clara, sostenida y verificable, y esa tendencia la confirman los números, no los discursos. El 9 de junio, desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum explicó algo que parece sencillo, pero que tiene una lógica poderosa. Las ventas de petróleos mexicanos se han incrementado de manera importante, y ese incremento es la mejor señal de que en las gasolineras ya no se está vendiendo combustible que entró de forma ilegal al país. Su argumento es directo: si la venta legal sube, es porque la recarga ilegal baja. Los mercados no crecen solos. Si Pemex vende más es porque alguien que antes compraba contrabando hoy está comprando producto legítimo. Pero más allá de la lógica, están los datos duros. Según la Agencia Nacional de Aduanas de México, la recaudación por comercio exterior creció 17.6% en términos reales durante los primeros 9 meses de 2025, comparado con el mismo periodo del año anterior. Y dentro de esa cifra, el impuesto especial que pagan las gasolinas y el diésel subió 46.2%, hasta acercarse a los 175,000 millones de pesos recaudados. Eso no es un número de Palacio, es un número de aduana, es la diferencia entre lo que se declaraba antes y lo que se declara ahora, y esa diferencia se llama combustible, que antes entraba sin pagar y que hoy está pagando lo que le corresponde. La propia Secretaría de Hacienda informó al Congreso que los impuestos recaudados en aduanas aumentaron más de 200,000 millones de pesos en el año. Una parte viene de otras mercancías, es cierto, pero una parte importante viene directamente de cerrar el hueco del huachicol fiscal. Cuando se cruzan esos números con la estimación de Petrointeligencia sobre lo que se perdía cada año, la conclusión es inevitable. México está recuperando dinero que le robaban, dinero del pueblo que hoy empieza a aparecer en la caja pública en lugar de desaparecer en las redes del crimen organizado. Hay una parte de esta historia que la narrativa de la presión externa sistemáticamente omite, y es que la cooperación entre México y Estados Unidos en este tema no solo existe, sino que tiene nombre y apellido. El 10 de septiembre de 2024, la propia Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro sancionó a 9 personas y 26 empresas ligadas a una red de robo de combustible, y lo hizo según su propio comunicado en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de México. Coordinación, esa es la palabra exacta que usó Washington en su propio documento. No intervención, no presión unilateral. Coordinación entre dos países compartiendo inteligencia financiera para perseguir el mismo delito, cada uno actuando dentro de sus propias leyes. Y hay otro punto que la narrativa de la presión prefiere no mencionar. La propia alerta del Departamento del Tesoro reconoce que ese crudo robado y ese combustible contrabandeado se mueve hacia el norte, disfrazado de aceite de desecho, y que del otro lado de la frontera hay importadores estadounidenses dispuestos a comprarlo,
a procesarlo y a venderlo, es decir, el negocio no termina en México. Necesita compradores en Estados Unidos para cerrarse. El negocio del huachicol no es solo un problema mexicano, es un negocio binacional que requiere oferta de este lado y demanda del otro lado. Y mientras eso no se diga con claridad, la narrativa de que solo México tiene que resolver algo está incompleta. Por eso la presidenta lo ha planteado con una precisión que vale la pena repetir. Responsabilidad compartida y diferenciada. México investiga en México, Estados Unidos investiga en Estados Unidos y cuando hay que compartir información se comparte, pero quien firma las órdenes de cateo aquí es un juez mexicano, quien custodia a los detenidos aquí es el sistema penitenciario mexicano y quien decide la estrategia aquí es el gobierno mexicano. Cooperación sin subordinación, esa es la línea. Cuando la Fiscalía General de la República presente públicamente los avances que la presidenta ya pidió, tendremos el siguiente capítulo de esta historia, con más nombres, más operativos y más cifras sobre cómo se está desmantelando la red que durante años le robó a México lo que era de todos. Y lo más probable es que esos datos confirmen lo que ya dicen los números de recaudación, que el contrabando que parecía imparable hoy retrocede, y que el dinero del pueblo está regresando a donde siempre debió estar. Seguiremos informando cada avance de este caso sin filtros y sin las omisiones que caracterizan a los grandes medios. Si quieres más contenido así, comenta Libertad.